Seferino, de todo esto que ha ocurrido, de Alberto Fernández diciendo que el justicialismo defendía los derechos humanos y que los negacionistas son los republicanos, ¿qué opinión tenés vos fundada en todo lo que has trabajado en varios de tus libros, sobre todo en este último sobre los 70? No, yo creo que vos has descrito muy bien la astucia del peronismo y de sus líderes. Ellos siempre, nunca tienen la culpa, son víctimas, es como Steffi Purita, ¿no? Víctima, o Chichedualda, pasaba la vacuna, aproveché y abrí la puerta. Quiero decir, esa astucia que tiene el peronismo, porque al 76 llegamos por el 75 por lo menos. Ahí había un festival, una tormenta de violencia, los peronistas se mataban de izquierda a derecha y después todo eso terminó salpicando a toda la sociedad. Esa es la astucia del peronismo, yo creo que ellos tienen esa fuerza para hacer de la historia un relato y de la historia una memoria, pero solo se acuerdan de los que les conviene y se la pasan falsificando la historia. Por eso a mí me parece que estos libros tienen un desafío. Vos te enfrentás a una parte importante del poder político que te puede dañar, porque además los Kirchner, creo que a diferencia del peronismo tradicional, son más salvajes. Toman de la izquierda, digamos, métodos muy autoritarios respecto de la libertad de expresión. Son salvajes, son de los peronistas más salvajes. Eso me lleva a una conclusión que sería el 76, Videla y demás, tiene una explicación. Videla era un monstruo, pero argentino. Dice mucho de la Argentina, dice de lo que venía antes y de lo que vino después. Bueno, Firmenich también. Y Firmenich, ¿qué podemos hablar de Firmenich? Otro monstruo civil. Yo no uso en mis libros esas palabras monstruo porque son categorías morales. Y a mí eso no me interesa contar la historia para que después la gente piense. Pero admitamos la categoría monstruo. La categoría terrorismo de Estado y terrorismo civil, porque poner una bomba es un acto terrorista. A mí me parece que eso hay que decirlo. No tengo duda. Y hay que decir también de las víctimas, que también hay víctimas de los grupos guerrilleros, hay víctimas de la AAA, y esos son víctimas durante gobiernos peronistas, que los peronistas no han hecho nada, pero los gobiernos que no han sido peronistas tampoco se han ocupado de eso, favoreciendo esa astucia que tiene el peronismo de desdeñar todo aquello que no le conviene y fabricar una historia que sí le conviene. Seferino, de todo lo que has investigado de aquella época, sobre todo con epicentro en el 76 y hasta el 83, ¿qué fue lo que más te impactó como novedad, que no lo esperabas, o como hecho, como acontecimiento político, o en la dimensión que tenía el acontecimiento? Bueno, obviamente los dichos de Videla sobre este plan para reprimir, para matar a 7.000, 8.000 personas, dijo él, como consenso ya de los militares desde el primer día. Y ese barullo argentino que había el 24 de marzo del 76, que no permitió comprender lo que se venía. Es decir, Montoneros, el ERP jugaban al golpe también. Ellos decían, cuanto peor mejor. Va a haber un golpe, pero la gente va a comprender que nosotros los estamos defendiendo, por lo tanto nosotros vamos a volver y hacer la revolución. Pero también otros políticos que creían que iba a ser un golpe similar al anterior, que la represión iba a ser poca. Una dicta blanda, decían, una dicta blanda como la de Lanús, así decían, ¿no? Claro, pero ¿qué dicta blanda si Videla había dicho en el 75 en Montevideo, acá van a morir todos los argentinos que sea necesario para pacificar el país? Ese barullo argentino, nosotros hablamos mucho, me incluyo, pero a veces no pensamos. Nos pasa con el escándalo de la vacunación, pero son cosas que están. Este gobierno, el de Alberto Fernández, para traerlo acá, tiene un gran problema de gestión, pero no solo en este área, en todos. Entonces, que nos sorprenda el escándalo de la vacunación VIP, o que no compramos las vacunas suficientes, o que no estamos vacunando bien, y es casi ocioso, porque este gobierno no puede gestionar bien. En el caso del 76, ¿cómo fue
que no nos dimos cuenta, o la gente que estaba ahí, de lo que se venía. ¿Cómo fue que fuimos tan irresponsables de no esperar unos meses más porque había elecciones en octubre del Seguro, 76? por supuesto. ¿Cuál fue esa ansiedad de llevar a golpear a los cuarteles a tanta gente? Y no solo conservadores liberales, también había muchos radicales, muchos peronistas, muchos empresarios, muchos sindicalistas. Eso nos tiene que, me parece, eso es lo que me golpea. Es la a mí. lección de la historia que tenemos que aprender, entre otras cosas. Ceferino, ¿cuál es la enseñanza, digamos, la sociedad? Yo creo que aprendió aquella canción que cantaba a los radicales por 100 años más, nunca más la dictadura. Me parece que ese contrato de que basta de golpes militares, yo creo que eso lo hemos conseguido. Creo que es un activo de la Es democracia. muy importante. Y el respeto a los derechos humanos. Claro. La vida en primer lugar. Sí. Mientras no sea Formosa, digamos. Mientras Pero no sea no se puede bueno, comparar, no se puede comparar. No se puede comparar, pero Claro. es importante eso. La dictadura provocó, y antes la AAA y las guerrillas, un súbito aferrarse a la vida, Claro. que pasó en otros lugares, pero a nosotros nos hacía mucha falta. Y también a la democracia. Claro. Y también a la democracia. Acá la figura de Alfonsín fue fundamental, porque si esperábamos a los peronistas del 83, no íbamos a tener estos resultados. A veces aparecen esas personas que van más allá de lo que la sociedad por ahí del tiempo, porque si vos hacías una encuesta en el 83, probablemente la mayoría decía, bueno, dejemos todo como está, ¿no? Claro. Pero en cambio este tipo fundó la democracia en valores, y eso tiene mucha importancia. Pero claro, si vos comparás lo social y lo económico, lo que decía Manuel, en los 70, en el 75, que era una fiebre también de violencia política, no había desocupación, la pobreza era del 4%. ¿Y hoy cuánto es todo eso? Sí. Entonces eso me parece que es de la democracia un perjuicio que tenemos que solucionar. ¿Cómo puede ser que tengamos inflación? A esta altura todavía, ¿no? Muchos países en democracia lo han conseguido, no tienen inflación. ¿Cómo no lo vamos a tener nosotros? Muchísimas gracias, Ceferino, es muy amable.